Hola, el Todopoderoso les bendiga, ¿cómo están? Estamos con GC Internacional y estamos trabajando el verbo en hebreo y de ese verbo estamos viendo el cortativo, ¿correcto? Recordemos que el cortativo es uno de los modos que llaman volitivos, es decir, expresa el deseo, la voluntad del hablante, ¿correcto? Y decimos que hay tres modos volitivos, que es el cortativo, el imperativo y el yusivo. El cortativo es, digamos, una manera de expresar deseos de la primera persona. El imperativo de la segunda y el yusivo de la tercera. ¿Se acuerdan? Hemos venido dialogando esa parte. Y que muchas veces este cortativo, cuando se traduce al español, en el español lo recibe como el subjuntivo, porque el subjuntivo expresa precisamente eso allí en español. Estuvimos buscando en el diccionario de Luis Alonso Schockel, colocamos el término cortativo allí y él nos llevó a unos ejemplos. Y uno de esos fue Génesis 21:16, ¿cierto, Jovita? Génesis 21:16. El asunto es, y quiero que enfoquemos acá, porque es que hay un problema que deja al estudiante y al investigador como un poco desubicado porque el análisis morfológico de esos verbos en la analítica, en todos estos programas que muestran el análisis morfológico de una palabra, resulta que no es el más adecuado, ¿ya? Aquí en este caso tenemos el verbo cal. El diccionario que estamos trabajando es este, el verbo que se traduce acá como veré. Imagínate, se traduce como un veré y dice que es un verbo cal imperativo, perdón, imperfecto, es decir, futuro, ¿ya? Y resulta que realmente no es así, no es así, sino que es un infinitivo, un cortativo. Entonces, efectivamente, cuando uno hace el análisis morfológico, por favor, colócalo encima del análisis morfológico para ver las siguientes, el resto de la morfología. Dice verbo cal imperfecto, primera persona, desconocido singular. Lo que intentan hacer esos programas es que fíjate que dice desconocido. ¿Por qué desconocido? Porque realmente, según ellos, es un verbo vocal imperfecto de primera persona, pero no coincide en su totalidad la forma del verbo con el imperativo de primera persona, con el imperfecto de primera persona. Entonces ellos optan por colocar desconocido allí. Pero hay que buscar en textos un poco más especializados o mucho más especializados, como el diccionario de Luis Alonso Schockel. ¿Ya? Allí es cuando ese diccionario cobra un valor enorme. Y entonces vamos allí y Luis Alonso Schockel dice, no, lo que pasa es que ese no es un imperfecto, ese es un cortativo. ¿Ya? Y además también hay que ver el contexto. Mire que antes de ese verbo está allí la negación al, esa que tú acabaste de ver, esa negación al, es característica también de acompañar los verbos en cortativo cuando son en negación o están en negación. Y hay otra frase, otra palabra también que los acompaña, al na, ¿ya? Al na. En este caso no está la na, ahorita vemos algunos ejemplos que sí la tenga, pero está al. Y eso ya sugiere que el contexto nos está indicando que realmente no es un imperfecto, sino que es un cortativo. ¿Sí me hago entender? Pero entonces quería que viéramos ese diccionario de Luis Alonso Schockel porque, reitero, el estudiante se le va a complicar esa parte, ¿ya? Volvamos otra vez al diccionario, por favor. ¿Me estoy haciendo entender lo que te estoy diciendo, Jovita? Este, pues ahorita todavía no, More, pero bueno, tendría que analizarle bien. Volvamos al diccionario. Ahí está, Génesis 21:16. Dice Ajá. también que segundo de Samuel, hazme un favor, Jovita, allá donde le colocaste en el buscador cortativo,
no le busques toda, no le coloques toda la palabra. Colócale, quítale, déjale hasta la L. A ver si nos aparece más hasta ahí. Date cuenta que si nosotros colocamos toda la palabra, no nos daba sino 6 ejemplos. Ujú. Si colocamos solamente parte de la palabra, nos da, vea, va en 90, pero son como 150 más o Que son menos. ciento y tantos, ajá. ¿Por qué se da eso? Porque a veces al computador, al sistema le cuesta trabajo buscar toda la palabra completa. Pero si se le dan solamente unas pocas letras, allí las trabaja, mire, llegó hasta 157. 157. Entonces, date cuenta que son cortativos. Este diccionario habla 157 veces. Es decir, habla mucho más, o por lo menos menciona mucho más el cortativo que cualquier otra gramática. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, reitero, ¿por qué estamos trabajando esto? Porque eso es muy complejo verlo en las gramáticas, por muy buenas que sean. La de Takamitsu Muraoka trabaja ese tema. Takamitsu Muraoka lo trabaja. Ujú. Pero no dan tantos ejemplos de versículos que contengan un cortativo. ¿Ya? Segundo Samuel 24:14, por favor, en el diccionario. Segundo Samuel 24:14. Ahí, date cuenta que Ujú. en este sí está, ese que está allí, donde dice caigamos, lo tradujeron acá. Nifla, nifla na. ¿Te acuerdas que te dije que por lo general el cortativo lo Al, acompaña, y na, lo pero era acompañaba la preposición na? Ah, y en el otro ejemplo que está allí, curiosamente, hay dos cortativos allí. Y en el otro ejemplo, que es donde tú estás colocando el cursor, está la frase al, ¿sí ve? ajá, O sea, que en ey, ese se cumplen ambos. Qué bueno, que más arriba, allá donde dice nifla, caigamos, allí. ajá. Ese es un cortativo, pero recuerde que como el cortativo es ¿qué persona? Cortativo es primera. Primera persona, del Ujú. singular y del plural. Aquí tenemos un ejemplo de cortativo plural, que es donde tú estás colocando el cursor. Date cuenta que Sí. también allí dice desconocido, ¿sí ves? Primero Ujú. dice que es un verbo vocal imperfecto de la primera persona del plural, pero ahí en medio coloca que es desconocido, ¿ya? Y está acompañado de la partícula na, Na. nifla na, nifla na, ¿ya? Que, reitero, acompaña frecuentemente ese cortativo cuando está en negación. Es decir, Es se puede este y colocar, este. se puede colocar en afirmación o en negación. Aquí está en negación. ¿Qué me decías? No, digo que aquí está el na. Sí, nada. Y más abajo, en el otro que lo tenías antes, allí está en primera persona del singular. Efla, efla, caiga yo, no caiga yo. Ahí está la negación a. Al. La negación es al y la na que está arriba es como, se ha traducido a veces como una partícula de ruego. No Ujú. sé, colócalo allí a ver qué te dice, qué significado se arroja el programa. No, en la partícula na, allí, eso, na. Ahora te Una ruego, sí, súplica. Súplica. De rogar, de. muy bien. Por lo general se puede traducir de te ruego, ahora o Ujú. entonces, añadida mayormente a los verbos en el imperativo de futuro, o interjección ocasional,
ocasionalmente en un adverbio común. Date cuenta que curiosamente no es tanto en el imperativo futuro que los puede encontrar, sino es en el yusivo y en el cortativo. Ujú. ¿Ya? Pero como él está trabajando el yusivo y el cortativo como imperativos, como futuros o imperativos, pues por eso lo coloca así. En este programa no encontramos, no sé si se puede buscar allí, pero lo dudo. A ver si en alguna parte de ese programa encontrar la palabra yusivo o cortativo, pero no creo. Pero sí estamos viendo que en otras herramientas más especializadas sí lo hay. ¿Sí te das cuenta, Jovita? Sí, sí, sí. Volvamos al diccionario, por favor. Sigamos avanzando con las opciones que hay. Bueno, ahí hay otros versículos, ¿no? Salmos 25:2, 31:2, Ujú. que sería muy bueno tenerlos en cuenta para, mm, para ejemplos de cortativos, ¿ya? Ejemplos de cortativos, porque a veces uno dice, uy, caramba, ¿y qué ejemplos coloco acá? No, pues ahí hay una cantidad. Y los de Ujú. abajo también. Avancemos en el buscador allí. Acá. Ah, bueno. Cortativo, bueno, sigamos. Ujú. Ujú. Por ejemplo, aquí tiene, es na, ¿no? No. Narva, ¿sí? Ujú. Si te estás dando cuenta de la característica del cortativo, Hey. la terminación en cames, gadol y g. Siempre terminan en eso, cames, gadol y g. Este Enseñar la es lección. enseñar, adoctrinar, aprender. Sigamos avanzando a ver si tienen alguna información adicional. La característica siempre es que terminan cames, gadol y g. Ujú. Comes gadol y hey. Y dice, después de un modo volutivo, relativo y usivo puede equivaler a conjunción consecutiva o final. Después de un modo volitivo, coortativo o de primera persona, imperativo de segunda, yusivo o de tercera, puede equivaler a conjunción consecutiva o final. De modo que para proceder a Génesis 1:9, ahí está hablando de la conjunción en los verbos yictol y vayictol. Bueno, sobre todo el vayictol, porque yictol es el mismo yusivo. ¿Listo? Eh, eh, Después veremos ese vayictol. Allí el vayictol, o también se llama becatal, lo que tiene que ver es que cuando está esa vav delante de un verbo, esa vav eh, cambia inmediatamente, creo que ya te lo había dicho en alguna clase, cambia inmediatamente el tiempo de un verbo de pasado a futuro o de futuro a pasado. Ujú. Más adelante vemos eso. Bueno, sigue avanzando, por favor.
Bueno, el asunto es que quería que vieras eso en el diccionario. ¿Listo? Ujú, Vamos a hacer la construcción de cada una de las estructuras. Ya puedes dejar de compartir. Voy a compartir acá el... Te recomiendo entonces, si tienes algunas preguntas acerca de este tema, hay que seguir trabajando allí y te lleve, reitero, al diccionario porque es que el estudiante siempre entra como en una pequeña crisis de, perdón, pero es que usted me está diciendo que eso es cortativo y eso es yusivo y aquí los programas ujú, que, a ver, esos que hicieron esos programas son unos tesos, esa gente sabe muchísimo. Y esa gente que sabe tanto no coloca ahí yusivo y cortativo y usted me está diciendo que eso es yusivo y cortativo. Sí, entonces, ¿qué? O sea, que usted va a terminar sabiendo más que ellos, ¿o qué? Es la manera en que construyen eso, ¿ya? ujú. Y ellos no se quieren, digamos, como comprometer con esa parte, sino que ellos como que dejan que el estudiante tome esa decisión. ¿Me explico? Sí. Entonces por eso es. Ahora vamos a colocar acá la construcción del cortativo. Coloquemos acá cortativo y vamos a colocar aquí cada una de las estructuras. Cal, correcto. Nifal, piel. Ojo, no hay cual. Ujú. Jifil, no hay jofal tampoco. Y jilpael. Le voy a cerrar mi cámara porque tengo gripa y estoy muy con mucho flujo. ¿Eh? Ah, bueno, Jovita, lo lamento. Vamos a trabajar con el verbo catal. Voy a colocar en todas la raíz de catal. ¿Listo? Te dio entonces gripa. Es que ahora ya empezó a llover y a hacer muchísimo calor y tengo que estar con el aire acondicionado, entonces yo creo que eso me está afectando. Ah, obviamente, por tratarse de la primera persona, todos van a tener, todos van a tener un prefijo que es el prefijo Aleph. ¿Por qué? ¿Te acuerdas los prefijos del imperfecto? Yo, taf, 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 Aleph. Sí, sí, sí. Entonces conserva el prefijo. Y como decíamos, todos van a tener como sufijo la letra G o G.
Y recuerda que esa letra G va acompañada en la radical anterior de la camesgadora. Ujú. En cal, Mm. y siempre se me olvida colocar el... Y esa sería la construcción. Vamos a leer cómo se leerá el cortativo en cal. Permítame tantito, déjeme anotar, me falta. Ok, tranquila. Me dices cuando termines. Sí, ya mure. La primera es Ectela, ¿Cuál es la lectura? Ectela, Muy bien. Sí, señora. Ecca, Piel. ¿Cómo será la lectura? la de altura en piel, Sí, señora. A- Actatla, Acatla. ajá, Acatla, sí, Acatla.
Exa- Aj, por Actila. Atila. Ajá. Atila. Y la última, Etcatla. Etcagla. Te voy a colocar un desafío, Jovita, A a ver cómo te va. ver. Recordemos que el cortativo es primera persona, ¿cierto? Sí, Del singular y plural. Es decir, yo, masculino, femenino, y nosotros. nosotros o nosotras, Nosotros. Ujú. que es la misma conjugación, ¿no? No hay uno para nosotros y para nosotras es lo mismo. Te voy a colocar un desafío que allí en el diccionario de Luis Alonso Schockel, averiguar las conjugaciones del plural, del cortativo. Son lo puedes hacer con este verbo catal también. Ojo, obviamente tienen que empezar por cuál letra. Obviamente todas. Por una vez, ¿no? ¿Cuál? Ajá. Con la letra nun. ¿Por qué nun? Porque si tú es el imperfecto, dijimos que el prefijo del singular es yod, taf, 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 alif, y vamos al plural, yod, taf, 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 nun. Ujú, ¿Sí ves? Entonces, por eso el cortativo en el plural va a empezar con la letra nun. Entonces, ¿qué vas a hacer allí? Simplemente vas a mirar allí donde diga cortativo en Luis Alonso Schockel ujú. y si te da él te está dando el verbo, buscas allí el verbo y que te diga cal, ni fal, piel, cual, jifil, perdón, ni cual, ni jofal. Las mismas cinco estructuras de acá. ¿Me explico? A ver, tengo que buscar aquí en el diccionario. Pues es una herramienta buena porque te da el ejemplo de te da el ejemplo de los versículos donde están los cortativos. Ujú, Y tú lo que necesitas es mirar cómo está el verbo allí en esos ejemplos. Entonces buscas un cortativo en cal, pero plural. Cortativo en ifal, pero plural. En piel, plural. Jifil, plural. Jilpael, plural. Aquí están en, en singular. ¿Sí me estoy haciendo entender en lo que te estoy diciendo? sí, creo que sí. Tengo que buscar en donde me mencionó del cortativo en el diccionario. Ahí se me abrió doble. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Y voy a buscar la conjunción del verbo catal y ver con qué verbo se inicia la nun, ¿no? Todos van a iniciar con nun.
todos. ¿Por Ujú. qué? Porque es la primera persona del plural, masculino o femenino. A ¿Sí? ver, por ejemplo, aquí encontré uno que es cortativo y dice Anashka y tiene la terminación Ajei. No, pero no sirve Ah, porque está iniciando con Aleph, ¿cierto? que tenga num. Que tiene que iniciar con nun, porque si inicia con Aleph es primera persona del singular. ¿Me Ujú. explico? Si Sí, inicia con nun es primera persona del plural. le comparto. Señora, estaba comparando el, el cortativo, porque él también se construye con base en el imperfecto. ¿Se Ujú. acuerda que habíamos hablado del imperativo y que el imperativo se construía a partir de qué? Del imperfecto. Las segundas personas del imperfecto. Ajá, sí. El cortativo se construye también a partir de las primeras personas del imperfecto, tanto en el singular como el plural. Si quieres, coloca allí, por favor, esa parte. Ujú. Lo que pasa es que no cumple como muchas de las reglas, es decir, no es tan pegado como el imperativo a partir del imperfecto. Entonces, Ujú. coloquemos acá. El cortativo se construye a partir de las primeras personas del, el cortativo se construye a partir de las primeras personas del singular y plural del imperfecto o futuro. ¿Ya? Coloquemos así, así como el imperativo, así como el imperativo. ¿Listo? Y así también como el yusivo, pero el yusivo es la tercera persona a partir del imperfecto. Entonces coloquemos acá, por eso, coma, en el cortativo, primera persona, singular, los verbos tienen el prefijo Aleph, que es propio del imperfecto, y tienen el sufijo eh, Kames Gadol y G.
la primera persona del singular. Y en la segunda, perdón, en la primera persona también, la primera persona plural, es decir, nosotros, nosotras, la primera persona plural, nosotros o nosotras, tienen el prefijo tienen el prefijo nun y el sufijo característico del cortativo que es Kamesgadol y Hei. ¿El prefijo? Si el prefijo nun y el sufijo Ajá. característico del cortativo que es Kamesgadol y Hei. Bueno, ¿me podía leer la última frase? Digo, la última oración, todo el, de donde dice, y en la primera persona plural, nosotras, nosotras, No te entiendo, Jovita. que si me podría leer en donde dice primera persona plural, nosotros, Allá. Y en nosotras, la primera persona plural, es decir, ¿qué sigue? nosotros o nosotras, tiene el prefijo nun y el sufijo característico del cortativo que es Kamesgadol y Hei. Gracias, Miguel. ¿Le puedo compartir la pantalla? Ajá. Señora, Si puedo compartir la pantalla. sí, si deseas. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Como te comento, es Ajá. buscar cada uno de los verbos del cortativo. En Ujú. cal, ¿cómo sería? En nifal, en piel, Ah, ok. en jifil y en jilpael. ¿Ya? Entonces simplemente tú vas allí. Si quieres, comparte a ver algo. Encontré algo y quiero ver si es eso. A Dale. ver. Ya no tengo permiso. Ahí puedes hacerlo. No Ujú. compartías porque estaba yo compartiendo. A ver, encontré este. Es correcto. Claro que sí. ¿Sí? Este.
pero no tiene el A versículo ver, donde está. no. A ver, Ah, qué nada más embarrada. tenemos está a Por ver, ejemplo, déjame. ese te sirve para Nifal. Ajá, este es de Nifal. Déjeme lo anoto. Pero dice, a ver, abajo dice, es un verbo difícil de describir y más de definir en su contenido semántico. En consecuencia, lo trataremos de modo menos formalizado, ofreciendo algunas claves y orientaciones aún repitiendo datos. No te recomiendo que lo tomes, porque Ok, ese verbo tiene un problema, como lo dice allí Luis Alonso Choquet. ajá, Es que los verbos, que recuerda que nosotros estamos trabajando acá lo que se conoce como el verbo regular. sí, Nosotros no estamos trabajando más verbos acá. Es decir, ah, estas reglas, todas estas reglas que hemos visto, en todo lo que hemos visto de idioma hebreo, del verbo hebreo, se aplica para los verbos regulares. En hebreo también hay verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares del hebreo? Permíteme te digo acá porque eso es muy importante. sí, Voy a colocar otra vez aquí el archivo. Ah, sí. ya se me acabó el archivo. ¿Tienes alguna pregunta, aporte, comentario? No, ahorita no moré, pero sí necesito escuchar bien la clase para Bueno, analizar. los verbos regulares, Ujú. más bien te voy a hablar de los verbos irregulares para que sean ¿Para así. hebreo? No. Es decir, solamente te voy a decir algunas características, ¿no? Porque para estudiar verbos regulares Ajá. y verbos irregulares, eso es prácticamente solamente 5 niveles de hebreo, solamente viendo los verbos irregulares. Eso es Ah, una ok. cosa densa, es una cosa bárbara, pero eso es para el que ya se quiera meter de lleno, pues, que se va a súper especializar en eso, Ok. ¿ya? Nosotros, por ejemplo, vamos a ver que hasta el nivel 5. Hasta nivel 5. O sea, nosotros con este es el cuarto, ¿cierto, Jovita? Sí, así es, sí. Cuarto. Sí, Vemos un nivel quinto si tú sí. quieres o si deseas dejar acá, porque a propósito de esto no sé si tú quieras ver todo el diplomado en idiomas bíblicos Sí, sí, more. o quieres parar acá, No, no, yo quiero continuar. porque son cinco También está niveles de hebreo, cinco y niveles luego de viene griego y el 2 niveles griego de y el arameo. arameo, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, more. Le damos ah, con ya. todo. Bueno, entonces, verbos irregulares del hebreo, solamente te voy a decir cuáles son, es decir, Sí, qué características tienen, pero no los vamos a estudiar. sí, sí, sí. Los irregulares son, por ejemplo, los que tienen una gutural en su radical. Por ejemplo, este verbo es el verbo trabajar o servir. Este verbo tiene un problema Ajá. muy serio porque esta primera letra de la raíz es gutural. Allí, todo lo que hemos visto hasta el momento del verbo regular, hay muchas cosas que van a cambiar. ¿Por qué? Porque la hay, por ser un verbo, por ser una gutural, no acepta cualquier vocal, no la acepta, Ujú. ¿ya? Entonces allí va a cambiar. Ahora, aquí coloqué un ejemplo cuando la gutural está al inicio, pero hay verbos cuya gutural está en la mitad, es decir, es la segunda radical o la tercera radical. En todos los tres casos cambian las vocales que los acompañan, en todos los tres casos. Entonces, este es uno de los verbos que abarca más, digamos, la gama más amplia de verbos irregulares. Una, una, mm, una gutural en su radical. Otro es cuando tiene
cuando tiene en su raíz una vocal súper larga. Allí también se complica la cosa muchísimo. Por ejemplo, este verbo, ¿cómo se lee allí? El verbo shub, que es el verbo arrepentirse. Ese verbo allí, complejo el tema. Ya lo que nosotros hemos visto del verbo regular, eh, ya no aplica allí. ¿Por qué? Porque tiene en su radical tiene una vocal. ¿Me explico? Sí, 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 sí. También cuando hay eh, consonantes que se repiten. Por ejemplo, este verbo, el verbo halal, que es el verbo alabar. Este verbo es complicadísimo, complicadísimo de, de conjugar. ¿Por qué? Por dos aspectos. Dos aspectos. Primero, tiene una gutural en su radical, la letra Het. Y en segundo lugar, tiene una letra Lamed que se repite allí, que se repite. Ujú. Entonces, esos clases de verbos que repiten letra, son muy complicados de conjugar. ¿Ya? Sí. Y el caso del verbo que tú me mostraste allá ahorita, ¿te Ujú. acuerdas cuál fue la raíz de ese verbo? Sí, la raíz fue, déjeme le checo. Cuando tiene yub, cuando tiene yub, la letra yub en su radical. En cualquiera de las radicales, en la primera, segunda o tercera radical, se complica eso. Ajá, por ejemplo, esa tiene, inicia con yut, ese verso que estábamos viendo, digo, ese verbo Sí. es yut, Por favor, coloca otra vez el diccionario y miramos allí. sí, Ah, ahí no lo estoy viendo todavía. está aquí, mire, Allí, ahí está, mire, empieza con yut. date cuenta. Y Ujú. mira el participio de ese verbo, tiene la nun, porque es cortativo, o bueno, Ajá, ahí en el ejemplo el cortativo, para no ir más allá. sí, Mira, date cuenta que en el ejemplo del cortativo aparece una vocal U sí, aquí después está, de allí. ajá, Perdón, ¿y dónde estaba esa vocal en la radical? en No la radio, está. ajá, Lo que está en la radical es la yud, pero lo que pasa es que esa bendita yud a veces se cambia por llama vocal por U. vocal, ok, o cualquiera de las super largas, ¿verdad? Sí. Surusit, Seremale y Kamatz. Incluso, date cuenta donde dice el número 2, abajo de donde dice cortativo, Ajá, en el 2. mira cómo cambia ese verbo. La, la vocal súper larga, que arriba es una U, se convierte en una O, jolen. ¿Si te das cuenta? Ahí Sí, donde dice el número 2 abajo, acá. No sé si sí, sí, estás viendo sí. Aquí, allí. aquí. Y tú dices, ¿de dónde caramba sale esa vocal jolen? Ajá, Complicado, porque el sí, verbo tiene esa radical allí. Y mire lo que dice en el imperfecto, en ese mismo renglón al final. en este. Allí, allí.
conserva la yud y adiciona Una, la Hollenbach. la Hollenbach. Si te das cuenta de esos cambios tan extraños, Sí, aparentemente, sí. y mire la radical cuál es, yud, kaf, het. Het. Ese verbo tiene dos problemas grandes y es que en la radical está la yud y está la het. ¿Sí? Sí. Craso error, craso problema. Entonces, otra clase de verbo irregular es cuando hay una yud en la radical en la radical del verbo, aunque la yud no pertenece a las guturales, pero sí tiene problemas serios. ¿Por qué son los problemas de esa? Porque, porque la yud no solamente es consonante, sino vocal. ¿Me explico? Sí, sí. Y te comento, Jovita, que ya puedes dejar de compartir. Sí, es que Eh, mire, aquí hay otro que tiene yud, pero tiene la doble. Peor por allí. Ese Ajá, sí, mire. peor, porque tiene los dos problemas que te mencioné. Ajá, la Primero, yud y la doble. que la yud está ahí en la radical, y segundo, que tiene Ajá, una doble lamet. sí. Se complica el asunto. Date Ujú. cuenta ahí en esa misma, donde dice irregular, si ve que dice que es un verbo Ajá. irregular. El 3 Sí, en date este. cuenta que entre las dos Yud, lamet yud. Hay una yud. hay una yud. ¿De dónde es ese yud? Por favor, ¿de dónde Ajá. es esa yud si eso no está en la... Y mire el de enseguida. Ah, es el de enseguida. Bueno, casi en todos Este, ¿no? aparece la yud, yud, la yud. En esta. Por ejemplo, aparece yud, que yud y lame, yud, lame. Sí. Y uno dice nuevamente, ¿de dónde es eso? ¿Qué Ajá. pasa allí? Son verbos Ujú. irregulares. ¿Ya? Date cuenta, mira lo que te voy a mostrar, que realmente es una cosa que uno dice fuerte ese tema. ¿Ya dejo de compartir? Sí, por favor. Aquí en esta gramática que es la de Hebreo Bíblico de Moisés Chávez, lo que nosotros estamos viendo hasta ahora del verbo es aquí, que aquí es el tiempo perfecto, imperfecto y el imperativo, que esto es lo que hemos visto del verbo, es decir, lo que hemos visto del verbo en los dos niveles que llamamos de verbo está aquí en esta hojita nomás, en estas dos paginitas. Y todo lo que es el verbo irregular, mire lo que te voy a decir. Esto es verbo irregular, esto, 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 esto. O sea, que eso es realmente un escándalo, Mm. trabajar los verbos irregulares. ¿Por qué razón? Porque lo que te comenté, de todas esas características que te dije, cuando es un verbo irregular, hay que empezar a trabajar el perfecto, es decir, el pasado, el imperfecto, futuro, el imperativo, ¿correcto? Por lo menos esas tres, el imperativo.
perfecto, imperfecto, imperativo, mínimo. Ujú, Y cada uno de esos verbos es diferente. Entonces, lo que te estoy indicando es que de lo que nosotros hemos visto hasta el momento es solamente un paradigma completo. ¿Y sabe cuántos paradigmas adicionales eh, del verbo irregular hay? Hay 20 páginas. 20 páginas. Y todo lo que hemos visto del verbo hasta ahora, Sí, cubre una paginita de esas. Y de los nada, irregulares, 20. 20. Sí, sí está más denso. O sea, eso es una cosa loquísima, eso es una cosa tremenda, tremenda, no complicada, porque ya se tiene una base. Todo eso se trabaja con base en el perfecto y en el imperfecto y el imperativo del verbo regular. A Ujú, partir de eso decimos el verbo irregular tiene tal cosa. El problema es que, como te comentaba, mira, acá dice, por ejemplo, ujú, verbo irregular donde la primera letra es gutural. Verbo irregular donde la segunda letra es gutural. Cambia. Es decir, si la primera letra de la raíz es gutural, tiene unos cambios. Si la ajá. segunda letra de la raíz es gutural, ya no la primera, sino la segunda, hay otros cambios. Si, dependiendo la gutural que sea, porque por ejemplo, si es ayin o ale, hay unos cambios. Si la gutural es resh, hay otros cambios. Si la gutural está en la tercera letra, hay otros cambios, ¿ya? Ujú, Eh, te comenté de eh, cuando el verbo tiene en su radical la yod. Ojo, otra palabra que complica también, otra letra que complica también los verbos, cuando la sí. radical es nun, nun. Cuando en una de Ujú, las radicales es nun, allí también se complica el asunto. Y cuando hay un verbo que tiene, por ejemplo, la primera radical es una nun y la tercera radical es una nun, como el verbo natán, dar, del hebreo. ajá. Ese verbo es complicadísimo trabajarlo, porque Ujú, aparte de que es nun, sí. no como no como preformante, prefijo del imperfecto, sino como parte de la raíz del verbo. Se complica ese asunto. Cuando la primera radical es gutural, pero aleph, ¿qué pasa? Hay cambios allí. Ya te había dicho de la yud, ¿no? Sí. Ya te había dicho de cuando los verbos tienen mm, una qué, una vocal Una boca, ajá. en su radical. También hay complicado el asunto. Eh, bueno, grosso modo, esos son verbos irregulares. ¿Listo? Sí, more. Y no todas las gramáticas tampoco tienen todos esos paradigmas. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta, aporte, comentario, esto que te estaba diciendo? No, more, nada más que creo que tengo que revisar nuevamente, escuchar la clase para, para dejar ya bien claro y aterrizar todo esto. Te recomiendo bueno, claro que me imagino que ya tienes más claras las otras clases que hemos visto también de los modos volitivos, Sí, porque sí, hemos dicho mucha cosita de esto. Hemos así dicho es. mucha cosita que hay que decirla porque es necesario. Y te recomiendo entonces que busques. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar en el diccionario de Luis Alonso Schockel, como tiene Ujú, tantos ejemplos, ujú. buscar un solo ejemplo. Un Uno de ejemplo cada uno. de cal, un ejemplo de nifal, pero en el plural, primeras personas del plural.
¿no? Un Ujú. ejemplo de cada uno. Y de cal, de nifal, de piel, de jifil y de Difícil. jipael. Cinco. No hay Ujú. dos, no hay dos. Jofal, no hay cual ni jofal, Ni jo- ¿no? no hay pol ni jopal. Ajá. Y mirar cómo está construido, Ujú. Sí, que more. realmente es sencillo, solamente es que logres encontrar los verbos Sí, indicados. sí, O sí, si more. quieres, también en algunas gramáticas están allí también. En algunas gramáticas están. También si pudieras cacharrearla allí también. Pero la más fácil es Mejor en en el eso. diccionario, porque en el diccionario te da la referencia bíblica en Ajá. dónde es que está. Sí, exacto. Nada más es buscar cuál. De acuerdo, Entonces, more. ¿cómo le vas a hacer? Le das allí en el diccionario cortativo, así como le dimos hoy, Rotativo. y Ujú. buscas los ejemplos que empiecen con nun Sí, y a partir de ahí construye. sí, more. Perfecto. Está muy difícil, no, está fácil, ¿cierto? Esto Esto lo hago sí, porque nada más tú sería. eres muy, Ajá. muy brillante, estás acostumbrada a Gracias. investigar y ya tienes Gracias. la propedéutica para eso, para hacerlo. Sí, sí, more. Ahora, ahorita que estaba hablando de los verbos irregulares, por ejemplo, que se ve en el nivel 5, eh, esto más No, que no, nada. no, no veríamos eso en Perfecto. nivel 5. Ok, perfecto. El nivel 5 otra vez volvemos a ver algunos aspectos del sistema nominal. ¿Te acuerdas que Nominal. este sistema Perfecto, verbal y sí, sistema nominal? sí, sí. Ahora en el nivel 5 Ah, volvemos al sistema nominal. ok, perfecto. No, entonces, Continúa, perfecto. ¿qué ibas a decir? No, es que iba a decir precisamente que si eso se veía realmente en el, ay, perdón, este, si se ve en el nivel 5 eso tenía la duda para estar informándome. No, en el nivel 5 vemos otra vez algunos aspectos gramaticales. Entonces, Eh, muy bien. Algo muy interesante es que vamos a ver yo te he comentado, creo que algunas veces te mencionaba por lo menos que en el hebreo hay 50 acentos diferentes. Ujú, Por ejemplo, eso lo vamos a ver. ujú, No todos, porque no de todos se tiene información, infortunadamente, pero sí sí, vamos a ver varios de esos. ¿Para qué sirven? ¿Qué pasó? Por ejemplo, con el famoso muná. ajá, ¿Te acuerdas el muná o con el metej? ¿Te acuerdas ujú, que vimos el metej y lo primero que dijimos es el metej frena una regla? Pero eso sí, es solamente un pequeño rol del METEC. El METEC del mes. tiene cantidades de cosas para hacer. Eso lo vamos a ver en el próximo nivel. Bien, muy bien. Bueno, dejemos Pues así entonces, sí, ahí le porque en la dejamos. próxima clase vemos el yusivo y Ujú. entonces seguimos cacharreándole a esto. ¿Listo? Listo, more. Entonces, un abrazo, el Señor le bendiga y que esté muy bien. Muchísimos éxitos. Igualmente, more. Hasta luego. Hasta luego.